Uno, mujeres en latencia. 00 años, 30 días, 10 horas, 06 minutos, 08 segundos. Vivo hace 6 años en este hotel que está sumergido casi totalmente bajo el mar. He hecho de la terraza y los últimos 5 pisos mi casa. Ahora mismo ha comenzado a caer la tarde, pero aún siento la furia del sol, así que me resguardo bajo la sombra de la valla publicitaria con la que, 50 años atrás, se daba la bienvenida a los turistas del interior en su descenso de las naves. Todavía, pese al salitre, está legible Rascacielos Resort, hotel de buceo arqueológico. Después de que todas las ciudades y pueblos de la línea costera fueran devorados por el mar, hoteles como este, construidos sobre los montes aledaños, se adaptaron a las condiciones climáticas y volvieron a abrir las puertas a los turistas. La desaparición del transporte terrestre, los puertos marítimos y las fábricas, así como la siembra de yacarellos, árboles de caucho modificados genéticamente para optimizar la absorción del CO2, que durante casi una década y antes de que comenzaran, como el resto de especies modificadas, a mutar sin control, permitieron que el aire, por un tiempo, en esta zona, volviera a niveles aptos para la vida al aire libre. El consorcio, dueño de la tierra, el cielo, el agua y el aire, había logrado, gracias a una intensa campaña de publicidad, que la desesperanza por el hundimiento bajo el agua de Ciudad Antigua, con sus murallas, monumentos, fortificaciones, torres, cañones, iglesias, plazoletas con nombre de conquistador prócero santo, fuera convertida en el deseo nacional de bucear entre las ruinas. Hola a todos, bienvenidos a Paredro, el podcast de libros, autores y demás actores del mundo literario. Mi nombre es Camilo Hoyos, les doy la bienvenida a un capítulo en el que tenemos una autora colombiana que, seamos sinceros, es distinta a todo. Lo que escribe lo escribe desde una imaginación completamente distinta. Ya estuvo con nosotros recién pasada la pandemia hablando sobre un libro que entonces sonó mucho, como fue El sueño del árbol. Me refiero a Andrea Salgado, quien nos acompaña para hablar sobre su más reciente novela Constelación, publicada en Laguna Libros, en la que pues retrata una ciudad costera destruida por el cambio climático y además una mujer que habita las ruinas de un hotel y espera una inundación, una mujer que invoca a sus muertas, que convive con fantasmas y observa las plantas y animales que sobreviven. Es una mujer que se propone, y sobre esto sí que hablamos en el capítulo, una tarea nada fácil, pero también retadora, como lo es volver a escribir una historia con los vestigios de una biblioteca sumergida. Andrea Salgado nació en Sevilla, en Valle del Cauca, es escritora, periodista, profesora de escritura creativa y editora, fue directora cultural de la Feria Internacional del Libro de Bogotá y escritora residente de la Universidad de los Andes. Es autora de las novelas La lesbiana, El oso y el ponqué, El sueño del árbol, así como del ensayo Six Feet Under, publicado por Rey Naranjo en 2019. Cuentos, crónicas y poemas suyos han sido publicados recientemente en las antologías Cuerpos de Planeta 2019, como La Flor de Planeta el 2021 y Antología de Relatos de la Literatura Colombiana. También es, podemos decir, una de las culpables de un libro muy interesante que se llama La Vorágine Dormida, publicado en Babel 2024, en que una serie de escritoras colombianas visitaron de nuevo lo que es la novela que cumplió 100 años el año pasado, La Vorágine. Recuerden que este capítulo viene gracias a nuestra alianza con Confama, Bibliotecas Confama, 50 años tendiendo puentes entre los tiempos, y que este capítulo, como todos los anteriores, ha sido editado y producido por Natalia Latorre. Bienvenidos. Andrea, bienvenida de nuevo a Paredro. Gracias, Camilo, por invitarme otra vez a charlar contigo. Siempre me encanta esta experiencia. No, gracias a ti. Además, estamos hablando sobre Constelación, tu más reciente novela publicada por Laguna hace un par de meses prácticamente, 2025, claro que ya se está terminando. La última vez estuvimos hablando sobre una novela que siempre recuerdo entre el aura de lo que fue la pandemia, pero no solamente desde el espacio, sino también desde la sensación. Y ahora pues estamos en algo que ya nos contarás tú qué tan parecido, qué tan lejano y cómo se ha conectado. Como ya nos acabas de compartir en la lectura, Andrea, creo que estamos frente a algo muy particular, por no decir único.
de la producción literaria colombiana. ¿Por qué no nos arrancas contando cómo surge Constelación, cómo toma forma, qué te interesó para terminar escribiéndola? Surge primero de una idea, tal vez de una especie de premisa, y es cómo podría uno construir una historia si lo que queda en el mundo son pequeños retazos de la historia literaria y cultural. Solo pequeños retazos, el resto ha desaparecido. Y con esa, yo creo que con esa idea ahí en la mente, pues comienzo a elaborar la historia. Tengo a una mujer en un rascacielos, en una Cartagena, no se dice que es Cartagena, pero es Cartagena, en una Cartagena inundada. eh, a- el país ha sufrido dos grandes inundaciones, viene una tercera y ella está ahí, en un resort, en los últimos pisos de ese resort habitado por fantasmas. Esos fantasmas están viviendo ahí en unas vacaciones eternas, están ahí desde la segunda gran inundación, tienen una vida paralela a la de ella y ella está ahí esperando, pertenece a un grupo de recolectores arqueológicos. Ella recoge literatura, se sumerge en medio del mar a buscar en una biblioteca sumergida lo que hay y recoge fragmentos también de lo que hay en los dispositivos electrónicos que quedan y también los que se encuentran en su memoria y se dispone a cumplir una última misión y la misión es escribir una historia para tratar de entender una imagen que siente, que está grabada en su cuerpo. Y esa imagen es la sensación de que en su útero, en su cuerpo, bullen unas aguas residuales. Hay algo sucio dentro de ella. Esa sensación es imposible rastrearla en su propia vida porque no sabe de dónde proviene. Entonces, lo que hace es lanzarla a su historia, entregársela a los personajes y a partir de distintos retazos de la literatura, de la historia del país, comenzar a tratar de entender de dónde proviene esa sensación. Y tratar no solamente de entenderla, no entender el origen, sino tratar de encontrar la manera de que esa imagen salga de ella, ¿sí? Salir de la imagen, de ahí An- nace. Andrea, es que es muy interesante y lo primero, sobre esto estaremos hablando después, pero ya hay un elemento distópico que ahorita rastrearemos, o una serie de elementos que harían pensar de inmediato que es una obra de ciencia ficción colombiana, ¿cierto? Pero creo que es mucho más que eso. No es solamente concentrarse en el género, sino aprovechar el género. No que lo otro no lo haga, ¿no? Pero esto es para que la audiencia entienda muy bien. Es la forma como tú tomas el género de ciencia ficción para desde allí reflexionar en unas grandes metáforas como las aguas residuales de la mujer, que ya veremos más adelante qué significan, los restos, los vestigios. ¿En qué momento decidiste que esta novela se tendría que escribir así? Yo creo que proviene de las últimas clases que he dado, ¿no? Durante los últimos años yo he trabajado en un proyecto que yo llamo Formas de la Imaginación y que parte de una reflexión muy íntima también, pero una reflexión que nos involucra a todos, yo creo, como colombianos, y es esa afirmación que existe de que no podemos imaginar nada distinto a lo que existe. ¿Sí? Y es una afirmación que ha cruzado por mucho tiempo, ¿no? Que ha cruzado a lo largo del tiempo. Yo creo que lo empieza a poner Mark Fisher en palabras, cuando en Realismo Capitalista, usando las palabras de Frederick Jameson, dice que es más difícil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Y que luego ahora podemos, yo creo que lo dice muy bien en este momento Labatut en ese ensayito, La piedra de la locura, ¿no? Cuando nos está diciendo que nos estamos como en una especie de pesadilla plural en la que no podemos imaginar y mientras no podemos imaginar, yo creo que la derecha más conservadora sí está imaginando unos futuros de colonización del espacio y de una vida después de la vida en esta tierra distinta
no distinta, sino idéntica, ¿no? Vamos a crear más gases de carbono en otro planeta para crear un efecto invernadero y luego volver a crear lo que creamos acá, ¿no? Todas estas cosas que marcan como la incapacidad, supuestamente la incapacidad de imaginar, ¿sí? Que tenemos. Eh, Cómo estamos sumergidos en ese bucle de realismo, ¿no? En el que no podemos imaginar nada más, en ese bucle que es realmente el bucle distópico para mí. No hay nada más distópico en mi entendimiento que ese tipo de historias en las que queda sentado que el país es de esta manera y que no puede ser de ninguna otra manera. Y mi ejercicio siempre ha sido como profesora, llevar a la gente a la escritura, entonces Formas de la Imaginación es un recorrido a través del tiempo, ¿sí? A través del tiempo, y digo no lineal porque es imposible, pero sí comenzando con el mito, ¿sí? Y viajando por el cuento de hadas, por las leyendas, por las formas especulativas, desde la sátira hasta la ciencia ficción, hasta el terror, en el que yo voy mostrando y llevándolos a ver cuáles son los mecanismos a través de los cuales nosotros hemos imaginado otros mundos, otros cuerpos y otras vidas posibles. Entonces, Constelación, pues la novela pasa a ser, yo creo que de alguna manera esa puesta en prueba, ¿sí? De esas cosas que yo al mismo tiempo voy hablando y voy pensando. Y en esa medida va más allá de la ciencia ficción, pues porque no solamente está jugando con algunas formas de la ciencia ficción, de lo especulativo, sino que está yendo mucho más allá a las formas de la fantasía, del cuento de hadas, de las mismas formas de la casa embrujada, de la casa encantada, de esas otras formas a través de las cuales hemos imaginado otros mundos, otros cuerpos, otras vidas, otras historias paralelas. Hay algo que con lo que estoy absolutamente de acuerdo, Andrea, y en otros capítulos lo hemos hablado, pero siempre es importante sacarlo en unos términos tan claros como tú los estás sacando, que es la importancia de cuidar la imaginación. Claro. Y que la imaginación es en sí mismo no solamente una virtud de propósito, sino que también es una oportunidad de bienestar o de malestar, en el sentido en el que puede que alguien que nos esté oyendo no haya entendido la conexión que hay entre, por ejemplo, la censura de un libro y y coartar la imaginación, y la imaginación como ese gran músculo de libertad absoluta que tenemos, sea incluso y sobre todo también en un escenario distópico como el que tú nos estás planteando, en Constelación, pero que todo lo que parece ir un mundo disgregador, disgregante, apabullante, es quitarnos la posibilidad de imaginar otros mundos para creer que esto que tenemos es lo mejor que hay. Claro. Y claro, hay elementos distópicos, pues porque una inundación es distópica, porque el cambio climático es distópico, porque en realidad nuestro presente es distópico, absolutamente distópico. mm, pero la novela no es distópica, ¿no? O sea, la novela no es una distopía. Siempre me gusta como poner eso ahí, como discutirlo, ¿no? O sea, ¿qué es? ¿Qué es una distopía, no? Y qué es cuando en este momento, en el presente, decimos que una novela es distópica. Para mí, cuando yo digo que una novela en este momento es distópica, es algo que me está mostrando a una serie de personajes o a un mundo en el que seguiremos dando vueltas en un bucle sin posibilidad de salida, ¿no? Yo creo que hay elementos distópicos acá, pero que la novela no es distópica en sí. No me gusta ni siquiera pensar en cómo llamarla o en cómo clasificarla, pero yo creo que hay un elemento ahí vital, ¿sí? En esa distopía, y es que en medio de este mundo destruido hay nuevas formas de vida que prosperan, ¿no? Hay Ahí criaturas, sí, hay ahí es muy criaturas. sí. Hay criaturas, hay una nueva, hay una nueva raza, llamémoslo así, de árboles, eh, que provienen de una herida histórica, que es
toda la explotación del caucho, ¿sí? En el Amazonas, todo lo que ocurrió, pero estos árboles ahora tienen una nueva vida, ¿no? Y tienen una nueva existencia y han hecho otras cosas dentro de la historia. Hay otras criaturas que que emergen en medio pues en medio de toda esa destrucción. Hay una conciencia de que de la vida siempre, de la muerte siempre llega la vida, de la hojarasca y de la podredumbre siempre otra vez emerge algo nuevo, tal vez no algo igual a lo que existió, pero de todas maneras otras formas de vida y hay como un impulso dentro de la historia a continuar, ¿no? A guardar, a preservar una memoria, a borrar lo que tiene que ser borrado, ¿no? Como ocurre en el caso de nuestro personaje pues central en el que terminamos convertidos, que es Barba Azul, ¿no? Ese victimario, aquel que encarna el victimario, una necesidad de borrar lo que encarna y lo que ha hecho, ¿no? Y ahí en esa medida no estamos frente a una distopía que no nos ofrece posibilidades, sino frente a una historia que nos está haciendo como una especie de llamado hacia una transformación, hacia una limpia, hacia un cambio. Claro, eso es muy gracias por la claridad, porque y por la aclaración, porque claro, uno pensaría inmediatamente distópico por las 2 inundaciones, por todo lo que supone la crisis medioambiental, que son temas también que estuvieron en tu última novela y que están presentes en tu pensamiento también y en tu obra, pero aquí aclaramos eso que decimos, es que es tomar la ciencia ficción para ponerlo a hablar desde otros elementos. Pero hay algo que me gustaría que nos contaras, y esto para quienes vayan a después de esto ir a buscar esta novela. Andrea, hablas de la segunda oportunidad, si se quiere, de esa otra oportunidad, esa esperanza de poder renacer, incluso que los árboles tengan su segunda forma pero hay que reescribir una historia desde los vestigios del conocimiento y de lo literario, ¿cierto? ¿Qué papel cumplen esos vestigios? ¿Es una oportunidad también de revisión? ¿Es una oportunidad de saber qué corresponde y qué no corresponde? ¿O es la idea de collage que nos tendremos que rehacer desde lo que tenemos y ya? Pues son muchas cosas en simultáneo, pero primero que todo, y voy a usar lo que ayer estaba en un club de lectura, en el club de lectura del Fondo de Cultura Económica, y alguien me dijo que era una carta de amor, que era una carta de amor a unas autoras. Y yo me quedé pensando, ¿cómo así que era una carta de amor a unas autoras? Entonces, hay algo muy importante en la forma en que el texto se va construyendo, que va tomando forma, y es que en cada capítulo la mujer del rascacielos está en un diálogo con sus muertas, Sí. y las muertas son aquellas escritoras, todas escritoras de fantasía, de las distintas formas que toma la fantasía, que a través de la historia o a través de su propia vida le han enseñado a cómo cambiar la historia del mundo, ¿no? Y ellas están ahí vivas en la memoria de ella y casi que lo que ocurre en los capítulos, que son estos capítulos que aparecen siempre de la mujer en los rascacielos y que dan pie a la otra historia, ellas aparecen casi como con una especie de instrucción, porque ellas pusieron en prueba algo, pusieron a prueba algo. Querían poner a prueba algo. Por ejemplo, si nos vamos a uno de los capítulos en los que se dialoga con Angela Carter decía que lo que teníamos que hacer era identificar las metáforas y los símbolos en los que hombres y mujeres habíamos sido inscritos y desbaratarlos, ¿sí? Esas metáforas, esos símbolos, mirar qué era lo que estaban diciendo sobre el lugar que ocupábamos en el mundo y luego volver a ellos y vaciarlos de sentido. Entonces, de alguna manera, la carta de amor es más bien como una continuidad de lo que ellas enseñaron a través de sus obras. Y eso, digamos, eso, ahí sí da pie a lo segundo, que es lo que tú estás diciendo, esto que va tomando forma de collage, ¿sí? Va tomando forma de collage. Hay una imagen inicial, hay una pregunta trasladada a una nave. Las protagonistas son en esta historia una exploradora, una, una joven que está
en el camino a cruzar un umbral, como ocurre en los cuentos de hadas, y una nave que se define a sí misma como una conciencia artificial y esa conciencia artificial junto a esta joven están tratando de encontrar una respuesta para esa sensación que habita en el cuerpo de esta joven, ¿sí? De esta exploradora. Y en esa medida, ¿cómo van a encontrar una respuesta si están a millones de años después de la existencia de lo que fuimos nosotros como humanos? Y si solamente quedan retazos, entonces lo que va haciendo ambas, digamos, la que escribe y la nave también que pasa a ser su protagonista y que pasa a ser también la que construye la historia, es tratar de encontrar esa imagen en una historia muchísimo más amplia, que no necesariamente está conectada causalmente, ¿sí? Sino que habita a través de los tiempos, porque la historia, pues, de la colonización, ¿sí? De los cuerpos colonizados, de los cuerpos violentados, de la tierra violentada, es una historia que se remonta muchísimos, 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 muchísimos siglos atrás y que se encuentra en todos lados, en muchos fragmentos de literatura y en muchos fragmentos de historia. Entonces, tal vez la manera en que se construye ese collage es pensando en que no necesariamente no necesito una continuidad dentro de una historia, una linealidad de hechos, sino que en todos los lugares a través de los tiempos, en la literatura misma, en la historia misma de un país, puedo encontrar fragmentos que me den cuenta de lo que pasó y puedo encontrar fragmentos que me ayuden tal vez a encontrar una salida de esa imagen. Es que es increíble, ya la audiencia creo que se va dando cuenta de la cantidad de capas precisamente que tu novela tiene, Andrea, y de la cantidad de temas que trae, ¿verdad? Porque fíjate, desde el diálogo con las mujeres autoras que tiene este personaje, también está Barba Azul como contraste y lo que hemos sido, y hay una imagen que es muy potente, que es importante, que es un rascacielos del cual quedan 5 pisos nada más. Es decir, ya no es un rascacielos. Es decir, es solamente una terraza con lo que queda y la transformación y todo, y la forma como también está lo de colonial, la reconstrucción. Pero ya que lo dijiste, porque era mi siguiente pregunta, es precisamente esa estructura dual, esa estructura de lo terrestre o anfibio, llamémoslo más bien, porque ya no hay tierra, que Sí. se está escribiendo y que se está componiendo, pero también está otra imagen de Nausicaa, que es la nave espacial. Cuéntanos cómo se arma esa estructura, cómo dialoga y también cómo la armaste tú misma, porque siempre que desde el lugar de la esperanza se piensa en el lugar, en los otros mundos, pues creo que forma parte de las formas de la imaginación que ya nos has contado, pero también se saturan, perdón, de sentido. Pues esa náusea primero como a nivel estético, yo quería una historia como vieja, como vintage, de ciencia ficción, ¿sí? A mí me encanta esa ciencia ficción retro, como con look de los años 50, esas revistas pulp, ¿sí? Entonces, pues primero, y luego además hay una referencia, y además hay una referencia directa a una película también, clase B que yo siempre he amado, que es Barbarella, Reina del Espacio, con Jane Fonda. Que yo no sé si te acuerdas que Barbarella, Reina del Espacio, vence a los villanos con los poderes de su cuca. Sí, o sea, ella la agarra al último villano, y la mete en una máquina que es el orgasmatrón, y ella lo que hace es que quema el orgasmatrón, así de Qué poderoso. bueno, no me acordaba, qué bueno. Sí, entonces, pues, primero como estéticamente yo quería eso, y luego, pues, empecé a imaginar la existencia de esta nave, que es Náusica, en la que va una exploradora, y cómo encuentran ellas, muchos años después de que la Tierra fue inundada, ¿sí? Que ya pasó la tercera gran inundación, de que los millonarios terminaron cumpliendo su sueño de irse al espacio en búsqueda de otros planetas y que vagaron durante muchísimo tiempo, ¿no? Y que habían sido puestos en criogenia
mientras encontraban esa tierra mientras la tierra sanaba y aquellos que sí estaban despiertos, que eran los androides, ¿sí? Empezaron a ver que en ese largo sueño que ellos tenían, ¿sí? En esa virtualidad en la que estaban viviendo, estaban creando exactamente un modelo de mundo igual al que habían creado con su idea de civilización después de que ellos decidieron, digo los androides, desconectarlos, matarlos, ¿sí? Matarlos, desconectarlos y solamente dejar algunos, ¿sí? Algunos de los clones que se habían unido a ellos, pero también tomar algunas muestras de esos humanos y comenzar el proyecto de reedición de la humanidad, ¿sí? Después de eso, pues tenemos a esta nave y a esta chica que es parte de ese proyecto, ¿sí? Que es parte del proyecto de rediseño de la humanidad, viajando por el espacio en busca de vestigios de lo que fue la humanidad para tratar de entender por qué esta chica, que es un clon, que ha sido editada, que hace parte de este proyecto de rediseño de la humanidad, aún tiene en su cuerpo una sensación muy antigua, ¿sí? Una imagen muy antigua que no tiene origen en su propia vida. Entonces, tratando de encontrar esos pedazos. Y pues ahí surge Náusica y ahí surge la exploradora y ahí surge también pues esa idea de ir construyéndole una respuesta, ¿sí? De esta inteligencia, de esta conciencia artificial, tratando de encontrar una respuesta y de buscar una respuesta con lo que va encontrando, ¿sí? Con lo que la va llevando. Al llegar a la boca que encuentran una mujer en criogenia, de cuya vagina salen largos estambres y encuentran a lo que parece ser una doctora, el esqueleto de una doctora aferrada a un libro, y encuentran la información que está en la nave. Y con esas 3 cosas, y con lo que ellas guardan, esas editoras guardan en lo que llaman la bolsa de la memoria, tiene que arreglársela para construir la historia de cómo una mujer salió de esa imagen, a través de todas las Dios, mujeres que la habitan, digamos, a lo largo del tiempo y a lo largo de los siglos. Entonces, ahí sí muy presente esta idea del armado como un collage, ¿no? claro. Sí. Como constelación, que al final vamos a hablar también de esa metáfora. Exacto. Para la audiencia estamos hablando con Andrea Salgado acerca de su más reciente novela Constelación, publicada por Laguna Libros en este 2025, en agosto. Recuerden que este capítulo viene gracias a nuestra alianza con Confama, Bibliotecas Confama, 50 años tendiendo puentes entre los tiempos. Algo que estaba pensando ahorita, Andrea, mientras nos hablabas de ahorita vamos a hablar de la constelación y del título, pero de esta forma de la mujer, de la doctora abrazada al libro, de la continuidad, pero también por donde arrancaste hablando, de las aguas residuales. Creo que tu obra, y ahorita te voy a preguntar también por el sueño del árbol, que es además para que la audiencia sepa, es otro capítulo que también tenemos contigo. em, pero hay una latencia muy interesante en darnos cuenta y visibilizar aquello que el colonialismo nos ha dejado y que pasa invisible y que, dos formas de decirlo, o que pasa invisible o que ya se convierte en una jaula invisible y se incorpora a nuestro método de pensamiento y seguimos viviendo como si nada. Creo que ahí hay una pulsión muy interesante en tu narrativa en la cual tú luchas en un sentido de querer sacar a colación y que sea un tema en sí mismo. Que sea un tema, aquello que tú dices que se incorpora en nuestro sistema de pensamiento, pero que también se integra en nuestro sentir, que se integra dentro de nuestros cuerpos, esa imagen de la que tú hablas, expresada como imagen, como aguas residuales, nos trae algo visual, pero al mismo tiempo, si lo pensamos como sentimiento, ¿sí? O como emoción en el cuerpo, pues podríamos expresarlo como esa culpa, como ese placer culposo, como esa sensación de suciedad que existe en los cuerpos de las mujeres que han sido violadas o no,
o no, y nos devuelve, o nos lleva más bien que nos devuelve a una figura muy importante dentro de la historia que es la India Mapiripana. Exactamente, sí. La India Mapiripana, personaje sacado de la vorágine de José Eustacio Rivera, es para mí una gran heroína dentro de la historia sin héroes, digamos. No porque esté cumpliendo, digamos, la misma labor que los héroes cumplen dentro de una historia, sino porque algo ocurre dentro de la historia de José Eustacio Rivera que creo que es absolutamente importante, y es que la India Mapiripana es uno de estos tantos espantos que existen en nuestras leyendas que castigan a los hombres. Y la India Mapiripana se lleva a un misionero violador de niñas que se va detrás de ella a las profundidades de la selva, lo encierra con ella, ¿sí? Lo encierra casi que dentro de su cuerpo, que es la selva misma, y nunca lo deja salir. Tiene 2 hijos con ella, que son un vampiro y una lechuza. El vampiro también le chupa la sangre. La lechuza lo observa todo el tiempo, lo mira todo el tiempo, y al final de sus vidas, mm, al final de la vida, no de sus vidas, al final de la vida del misionero, este le pide perdón, y la india mapiripana, que nunca habla, le dice: "¿Quién puede librar a un hombre de su propia culpa?". Y para mí eso es súper importante. Cuando lo leí, lo volví a leer todo el año pasado que estábamos haciendo todas las cosas de la vorágine dormida. Para mí eso era súper importante porque lo que la india mapiripana le estaba diciendo es que esa culpa no le pertenecía, ¿sí? Ese sistema de culpa le pertenecía al catolicismo, ¿sí? Que él había traído. Esa culpa que él sentía, que es ese asunto que lo llevaba a violar a esas niñas, a colonizarlas de ese modo, entre ese placer culposo, ¿sí? Que nos trajo, digamos, el catolicismo, esa cosa que es sucia, pero al mismo tiempo placentera, ese injerto de culpa y placer no había entrado dentro del cuerpo de la India Vampiripana. Claro, claro. No había estado ahí. Ella no había sido colonizada por esa culpa. Entonces, ¿por qué lo iba a perdonar en esos términos de él si eso no existía dentro de ella? La imagen, y ahora volviendo a nuestra imagen, de esas aguas residuales que huyen en el cuerpo de las mujeres, también de los hombres, esa mezcla de placer y culpa, ¿sí? Eh, que trae tanta violencia, que nos ha traído tanta violencia, es un injerto, ¿sí? Sí. Es un injerto, y es un injerto traído por la colonización, que tal vez no existía en esos cuerpos antes. Entonces entonces creo que ahí como hay algo muy importante, y es el centro de todo, es cómo librarse de eso que ha sido injertado por una cultura en el cuerpo, y que existe, y que se siente, y que se percibe, y que da forma a tantas cosas como la violencia, como la destrucción, sí, como tantas cosas. Entonces, creo que es por ahí, Camilo. Claro. Y además, fíjate que ya la India Mapiripana, que tiene tantos capítulos acá y partes, y esa era una de las cosas que yo te quería preguntar. El año pasado tú estuviste a cargo de un ciclo de conversaciones sobre la vorágine, en el centenario de la vorágine, pero sobre todo con autoras. Corrígeme, por favor. Estuviste hablando como desde la perspectiva y ver. Hicimos un libro Pues mira, que se llama La vorágine dormida, diálogos con la novela de José Eustacio Rivera, que salió en Babel, y tiene, bueno, son muchas autoras, son varias autoras las que hacemos parte del libro, y partía precisamente de una idea, y es casi que teníamos una premisa de trabajo también chiquitita, que partía de una frase, de un ensayo de Agamben que se llama Ninfas, que ese ensayo es sí, el proceso de transmisión histórica. Las imágenes se nos quedan fijadas como espectros, y nosotros tenemos la obligación de devolverlas a la vida. Entonces, todas las perfecto. chicas agarraron eso y se fueron a buscar los fantasmas de la vorágine, distintos fantasmas que estaban ahí. Entonces, por ejemplo, Catalina Navas encontró el fantasma de Clemente Silva eternamente buscando los huesos de su hijo desaparecido, ¿sí?
Ya. Y empezó a trabajar con eso que estaba ahí fijado, tratando de empujar esa historia hacia otro lugar. Entonces, Ay, pues mira qué bonito y bueno, y lo recomendamos también acá porque creo que de entre los elementos, importantes que también ocurrieron el año pasado que hemos hecho ay, ahí está, exactamente. ahí está Fátima Vélez, Juliana Javier, Eliana Hernández, Isabel Botero, Andrea Cote, Catalina Navas, Camila Charry Noriega, Tania Ganitsky y Elizabeth Willes como ilustrador. Ah, qué maravilla. Pues mira, además muchas de esas que ya han pasado por aquí por Paredro, entonces, bueno, esa puede ser una siguiente oportunidad para que nos concentremos allí, aunque ya aquí hay elementos de esos, porque creo que algo que pudimos hacer, Andrea, el año pasado y que tú en este libro que nos muestras y en lo que tú dirigiste, fue también como revisar las cosas que estaban como clásicos y ver, darles una segunda oportunidad. No quiero decir segunda oportunidad porque suena muy a última frase de García Márquez y no lo quiero vincular ahí, pero sí creo que forma parte del diálogo desde lo literario y que también tiene una presencia en esta novela Espectros de la violencia se llamó ese ciclo. ya, Espectros de la violencia era un ejercicio en el que yo invitaba a escritoras a dialogar con clásicos, podríamos decirlo ya, clásicos en los que se aborda el tema de la violencia y el conflicto por la tierra en el país. Y mirar estos libros, no sé, 100 años después, 20 años después, 40 años después, mirarlos, acercarnos y leerlos desde ahora, identificar, pues, lo mismo, los espectros, cómo están, cómo nos hablan ahora, ¿no? Cómo nos hablan en el presente. Y, pues, claramente todos estos ejercicios la vorágine, espectros de la violencia, pues termina cruzando hasta constelación, exactamente. porque porque al mismo tiempo también es un diálogo con la literatura y con la historia, un diálogo, la vorágine está ahí con toda en constelación. Claro, y hay algo que está aquí también en constelación y que está en parte de lo que nos dices, y es esa metáfora, me atrevo a decir macabra, que existe en nuestra historia, ese puente metafórico entre lo que es la tierra colombiana y el cuerpo femenino. Sí, ¿Cierto? Que sí, ahí hay algo muy fuerte, muy muy fuerte, potente. muy Sí, fuerte. Muy fuerte desde la tierra se coloniza y el cuerpo de la mujer se coloniza, se y fuer explota, se coloniza, y exacto. fuerte también, desde la idea bella, pero a veces hiperromantizada de que somos la madre tierra, y que tenemos que dar, y que tenemos que cuidar, y que estamos ahí para darlo todo hasta las últimas consecuencias y hasta la explotación máxima, ¿no? Sí, sí, ya no Discursos madre de tienen que nadie. revisar. Ya no soy madre de nadie, decía yo en El sueño del árbol, ¿sí? Y tenía que ver con la tierra misma, o sea, ya no voy más, o sea, ya no soy la tierra fértil, para que me extraigan todo. Entonces, un poco Exactamente. sí está la metáfora, yo creo que no romantizada, más bien desde la crueldad, ¿no? Y eso es súper evidente en La vorágine de José Eustacio Rivera, y eso es uno de los puntos como como de diálogo con La vorágine de José Eustacio Rivera, y es que muchas de las lecturas que se han hecho a través del tiempo, pues, ponen en paralelo la tierra colonizada y el cuerpo de la mujer, ¿no? Exactamente. Y piensa en la línea inicial. Antes de que pudiera Estaba pensando amar a igual. mujer alguna, me jugué el corazón al azar, y me lo ganó la violencia. Antes de que pudiera amar a tierra alguna, cámbiala. O sea, sí, Claro que y me sí, lo ganó claro la que sí. violencia, sí. Sí, ahí hay algo muy, muy interesante. Está, y ya se nos acaba el tiempo, pero tengo todavía dos preguntas, Andrea, que te quiero hacer. La primera es, para quien ya te haya leído en El sueño del árbol, ¿cómo ves la continuación dentro de tu obra del sueño del árbol aquí a Constelación? ¿Ves que recala sobre los mismos intereses o que surgen nuevas preguntas o cómo encuentras tú esa evolución? El sueño del árbol termina con una imagen de un cuerpo titilante entre hembra, y macho, ¿sí? Sí, Como algo que cuando inhalas hembra y cuando exhalas macho, que está mirando el cielo y está trazando una constelación. Ese es el final. Y entonces aquí en esta historia
aunque sus formas son completamente distintas, ¿sí? Continuamos un poco con el salir de la violencia, ¿sí? El salir de lo que nos ha dejado la violencia dentro de nuestros cuerpos, del salir del binarismo, de las dicotomías, del ejercicio enfermizo de clasificación y el ejercicio jerárquico, eh, no ejercicio, la realidad jerárquica en la que hemos vivido en el mundo occidental a través de los tiempos y en el intento de trazar una constelación distinta, ¿no? Yo creo que Bonito. es una continuidad en esa medida, aunque formalmente mm, se va hacia otros lugares, hacia otras texturas, ¿no? Mucho más narrativa que la anterior. Creo que El sueño del árbol es ensayística, es más reflexiva. Esta es mucho más narrativa y mucho más poética. Y ya para cerrar, Andrea, además de la constelación con la que cierra el sueño, también hay una constelación que me pareció fascinante también como tú cierras la novela y es de dónde viene esa constelación con toda una cantidad de autores, de libros, de ideas, como, y también como esto que tú le dices al lector, como que no te interesó tanto la originalidad como el diálogo y el constelar, que yo creo que está un poquito en la idea del antihéroe. Siento que tiene algo que se corresponde. La historia comienza con Úrsula K. Le Guin diciéndole a la, narradora de la historia, que hay que construir por fuera del relato del héroe, tejer otra cosa. Y fíjate que el relato del héroe, que es el relato de la civilización, que es el relato, de la historia de Occidente, si lo trasladamos un poco al ejercicio de construcción de novela, al ejercicio de construcción, de historias, pues casi siempre tenemos a un narrador que también es un poco heroico, ¿cierto? Que va a la conquista de Siempre. que va a la conquista del que va a la conquista de algo. Y fíjate que ese narrador heroico, por lo general, se muestra o quiere ser considerado como original, ¿cierto? La originalidad es algo muy importante, al parecer, en el ejercicio narrativo. Nos dicen: "Busca tu voz". ¿Cuál es tu voz? ¿Sí? Y a mí eso me parece horroroso, que te digan: "¿Cuál es tu voz? Encuentra tu voz". Claro. Entra mi voz, porque te pone en el lugar del individuo solitario que está hundido en sí mismo, ¿no? Con sus propios conflictos y con sus propios dolores. Me gusta más la idea de pensar que lo que yo traigo, que mi pregunta vital, que mi búsqueda, que la búsqueda de una imagen, que la búsqueda de lo que sea un proyecto, narrativo, va dentro de uno mismo, pero para encontrar que eso de lo que uno está hecho es exactamente de lo que está hecho la historia de los demás, ¿sí? Sí. Y en esa medida ir en contra, o sea, como muy muy presente dentro de la historia y dentro de lo que se construye, dentro de lo que se dice, ir en contra de la idea de la originalidad, de la ansiedad de las influencias y más bien vivir en el éxtasis de las influencias, que es al mismo tiempo el reconocimiento de aquellas y aquellos que nos han hecho llegar hasta este punto que hemos llegado literariamente hablando, ¿no? Entonces, lo que hay en el libro, aparte de que son visibles capítulo a capítulo las fuentes de donde provienen las ideas, los diálogos con las autoras que aparecen con nombre propio, al final me encantó hacer como me decidí como hacer esa otra lista para decir, también dialogué con estos y con muchos otros, ¿no? Que Que no están y Tal que vez le dejo al lector. tal vez se me escapan porque este ejercicio, que es el ejercicio de construir historias, de narrar, de crear mundos, pues es un ejercicio que no es solitario, sino que se hace en compañía de todos aquellos que nos anteceden y mi obligación como escritora, pues es entrar en diálogo con todo eso que me antecede. Pues eso es un final muy bonito, como nos dices, para el capítulo, pero también para la novela, porque creo que cuando le rendimos tributo y homenaje a aquello que nos habla y que nos dialoga, también nos quita esa presión
¿no? De ser originales, emprendedores y reinventarnos, sino que uno también puede vivir, ¿no? Sino que uno puede vivir en diálogo con aquello que lo ha formado y conformado y no necesariamente tener uno que sacar su propia filosofía ni su propia obra, sino vivir a partir de eso, de la lectura, de la relectura y de poder jugar desde allí para ampliar siempre los horizontes de comprensión. Pues Andrea, qué charla tan interesante. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, Camilo, a ti por invitarme. Todos estuvimos hablando con Andrea Salgado, autora de Constelación, su más reciente novela. Ya saben la cantidad de capas que esto tiene, la utilización de registros de géneros y demás para hacernos preguntas que están en otros lugares, pero que aquí parecen que se hacen por primera vez a través de una estética absolutamente innovadora. Me parece a mí lo que se está haciendo ahorita y que sin lugar a dudas los va a dejar con la impresión de estar frente a algo nuevo. Gracias por habernos acompañado y nos vemos en una próxima edición de este Paredro.